El último guerrero Chanca. Kay Chanca llaqtamanta pacha hankunapaq hatun hawarikuy ñuqapa suti Víctor Saravia wawqichay Rima Rimunqa. Allin puncha uqachun llapallanchikpaq llaqtamasiykuna sumaq marharikuyta chaskikuychik llapallaykichik kay Antawara llaqtanchikmanta pacha hinallataq ñuqapa sutiymi Alejandro Leguía wawqipaniykuna kay sumaq llaqtamantam ruwachkaniku kay película nisqanta chaypim churachkaniku imayna kawsasqaykuta imayna tiyasqaykuta hinallataq sumaq hawarikuykuna kasqanta sumaq llaqtanchikunata ruminchikunata achka sachanchikunata chay llapallantam churachkaniku hinallataqmi kay película nisqanpi willarichkaniku ñawpa machu abueluykunapa rimasqantaraq chaykunatam chay willakuy nisqantam churachkaniku kay peliculapi wawqipaniykuna llapallaykichik amuychik llapallaykichik riqsiychik kay sumaq llaqtaykuta. Ñuqaykuqa kay qhichwa simiykutam kaypi rimakuniku kay llaqtayku ukupi. Chaymi kay película Último Guerrero Chanca nisqanpipas rimarishkaniku sentimentiykuta nanachiqniykuta sunquyku ukumanta pacha. Chaymi ñuqayku niniku ñuqa nini kaypi llipillan kay Perú suyu llaqtapi tiyaq runakuna ama penqakuychikchu qhichwa rimayta. Tukuy sunquchanchikmantam rimakunchik qhichwataqa sumaq miskichata. Hamt'in qamkunaqa manachu munawaqsik kayta waqta riqsiykuyta kay llaqtanchipim kaskan sumaq hatun willakuykunata hamuykuychikya chayaykamuychik kay llaqtayman. Soy un modesto artesano de la cultura, enamorado del arte, y me he atrevido a hacer varias producciones. Modestamente he llegado a 70 obras y seguimos trabajando con la humildad de ayer y de siempre. Más que nada estamos trabajando para mañana, para las grandes producciones en esta hermosa tierra. Empecé esto cuando era estudiante todavía a interpretar un poema Más allá de la muerte, un poema difícil, y parece que a los profesores de la época de oro les ha gustado, y ahí comenzó mi carrera artística, que yo he estudiado en el Instituto Nacional de Arte Dramático de la época de oro, y gracias a Dios hemos hecho grandes producciones. Una de ellas, que ha gustado a todo Andahuaylas, es Semilla de la Libertad, con más de 600 actores en escena. Y hoy seguimos trabajando modestamente, con pequeñas obras muchas veces, otras veces con grandes producciones. Me he atrevido a hacer La vida es sueño, también hice una obra muy bonita, Elme, luego hice otra obra simpática que ha gustado, El avaro de Molière, y actualmente estamos en el grupo ZZ preparando a los actores con el taller de teatro Actor Studio Teatro de Cámara. Lo estamos haciendo con bastante entusiasmo, bastante corazón. Cada uno de los personajes que se ha preparado me han demostrado que tienen bastante carisma, y espero que esta gran producción sea un éxito para todo el Perú, especialmente en esta hermosa tierra de Andahuaylas. Cuen es un personaje que vive en el bosque, descendiente de los guerreros chancas en una época actual. En esta película, El último guerrero chanca, el mayor aprendizaje que he tenido ha sido compartir ese cariño, ese calor con los demás actores, viendo que todos tenían una pasión por el arte, por el cine, algo que les nacía de pequeños. Es como si todos nos hubiéramos encontrado para hacer algo diferente, un género nuevo. Esa fue una experiencia bastante maravillosa. No que digamos actuar es algo difícil, sino tiene que ser algo nato que nace en nosotros. Muchas veces tenemos que ponerle buena cara a mal tiempo, como dice el dicho, y por eso que cuando nosotros llevamos esa pasión en el corazón de hacer
el cine, de hacer el arte, lo veo muy sencillo. A veces es como un juego, porque el arte nos entretiene, el arte nos da esa felicidad, nos da ese gozo, ese amor que nosotros tenemos. Y eso mismo queremos mostrar en el último Guerrero Chanca, dándole un mensaje profundo a nuestro país, de que esta película está articulado por varios factores. Uno, como podría ser nuestros patrimonios culturales, que es lo arqueológico, los paisajes, los escenarios que Andahuaylas tiene, y también usando la magia de los efectos especiales que hoy en día en el cine moderno se usa, y las artes marciales, por supuesto, que juegan un papel muy importante dentro de la película. Bueno, mi nombre es José Landeo Pérez y mi personaje en la película es de Will Yahai, el hechicero. Es un hechicero que lo sacrifican hace 500 años y regresa en este tiempo para vengarse del último guerrero, ¿no? Que es el último guerrero Chanca. Lo más emocionante de la película ha sido las peleas y después el sacrificio del arriero. Era transformarse en ese momento en un verdadero asesino, ¿no? Porque tenías que hacerlo de esa forma para poder cortarle la cabeza y beber esa sangre. Y en las peleas teníamos que hacerlo lo mejor que se podía, porque también era transformarse, ser de lo que uno es bueno, ser lo más malo. Hola amigos, mi nombre es Jorge Alarcón e integro el equipo técnico de Triple Z Producciones. Bueno, hemos tenido una tarea ardua para poder llevar esta película hasta ustedes y esperamos que también lo disfruten, así como nosotros hemos estado disfrutando al realizar esta película. Gracias a la tecnología de hoy, podemos recrear a través de la computadora escenas que en la vida real no se podrían grabar. En esta producción hemos querido aplicar parte de esa tecnología de efectos, creando un estilo cinematográfico que aún no se ha hecho en nuestro país, como es el último Guerrero Chanca. Aquí estamos viendo el proceso de composición, donde nuestro personaje está interactuando en un fondo verde, para luego aplicar los efectos especiales por composición, como son los poderes de los rayos, y el personaje va a ser desintegrado en partículas. Esta técnica es usual en las producciones que aplican efectos especiales. Bueno, la preproducción comenzamos todavía en el 2007 porque era importante buscar talentos. Además, como no se hizo cine todavía aquí en Andahuaylas, eso se ha ido desarrollando progresivamente para que cada uno de los actores y las actrices puedan ir acostumbrándose a lo que es un día de rodaje, a lo que es el corte de la cámara, a todo eso. Entonces eso nos demandó tiempo, ¿no? Además de los castings que se hace, de la selección de las personas que trabajan. Les voy a contar acerca de esta realización cinematográfica de Triple Z Film. Todo el equipo es netamente andahuaylino, todo el equipo es netamente talaverino también. Los actores, cada uno de los miembros de Triple Z Film lo conformamos. Y esa es la razón de que ahora tenemos un material, el último Guerrero Chanca. Es una pasión por el arte, es una pasión con mucho amor de nuestro corazón que lo hemos hecho para todos ustedes, con el único propósito que queremos aportar a nuestro país algo fuera de lo común. Todos los amigos que quieran siempre incursionar en el séptimo arte, que tengan la mente, la capacidad de ser líderes, cada uno de ustedes, y saber a dónde quieren llegar. Mi meta no es Hollywood, mi meta es hacer una industria en Perú. Pues ahora, amigos, hermanos del arte, yo les hago un reto grande, a que sumemos esfuerzos todos unidos, el cine regional, el cine capitalino, y hagamos un cine de calidad en Perú. Hola amigos, hermanos del arte, cinéfilos de todo el país. Desde Andahuaylas presentamos el último Guerrero Chanca. Somos Triple Z Film. Llapayan Perú suyo entero llaqtapas ñamcharimchkanikuña ñuqayku kay Antawarapa tiyanan llaqtamanta pacha kay último Guerrero Chanca nisqanwan. Próximamente estamos presentando en cartelera ñamcharimchkasaqkuña hankunaman.